tengo el placer de recibir en la mañana de Mercado Visión al ingeniero Patricio Bertelli, hombre de Tecnal. ¿Cómo te va, Pato? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Un gusto verte y gracias por el llamado para estar en comunicación con la gente. No, gracias a vos, sobre todo porque sos un asesor, sos un hombre que estás permanentemente en contacto con el sector filotero fundamentalmente, un sector que fue sin dudas el convidado de piedra el año pasado desde el punto de vista de la rentabilidad, y allí han tenido que hacer muchas gestiones para tratar de buscar alternativas productivas que cierren el aspecto comercial. Y esto también está vinculado al aspecto ambiental, un aspecto que cada vez se mira más y sobre todo esa mirada se posa sobre el sector filotero. ¿Qué hacemos con el estiércol que se produce constantemente en el sector filotero? Y sabemos que hay muchos productores filoteros que están estableciendo convenios con productores vecinos para tratar de producir silaje de maíz, tratando también de abaratar los costos en materia de producción. ¿Qué es lo que estás viendo en este sentido, Pato? Mira, eh, primero hemos pasado por un periodo donde no le dábamos mucha importancia al asunto. Como ahora se trata de rascar el fondo de la olla, hemos entrado en lo que el mundo entró hace 20 o 30 años. En el segundo semestre de este año, eh, las Naciones Unidas van a declarar cuáles son las actividades ambientalmente amigables con el ambiente y cuáles no. Lo cual nos puede traer o no un problema dependiendo de quienes hagan el juzgamiento. Nosotros estamos padeciendo todavía, sin que lo sepamos, un informe de la FAO que llamó La larga huella de carbono, creo que fue el 2007-2011, no recuerdo, con una publicación que decía que más o menos para hacerla corta, que la hacienda vacuna no era una actividad sustentable por la huella de carbono que tenía. La huella de carbono de la hacienda es una huella que tiene que ver con la utilización de maíz, acarreo, ese maíz tiene urea colocada, la urea también tiene una huella de carbono. Y finalmente nosotros concentramos en un lugar cantidades enormes de fósforo. El fósforo tiene un camino más o menos extraño, pero termina en los fondos casi siempre termina en los efluentes yendo a cursos de agua y eutrofizando esas aguas. Entonces nosotros empezamos a hacer unos cálculos desde Tecnal para entender cuál es el valor residual del nitrógeno y fósforo de un animal cuando está en su estadía en el feedlot por día. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me venís siguiendo, Te sigo Silvio? perfectamente y además me parece que es un tema esencial que no se habla demasiado y que hay que tomarlo con seriedad para tratar de primero mitigar este impacto, porque yo creo que ya estamos, esto es presente, aquella demanda que está dispuesta a pagar más por la carne vacuna en el mundo, está mirando detenidamente cómo se produce y cómo somos del todo amigables con el medio ambiente para mitigar todo esto, ¿no? Te estoy siguiendo perfectamente y me parece un tema esencial que es poco tratado por los medios de comunicación. Bueno, la huella de carbono también tiene que ver con muchos engordes donde yo trabajo, que traen cáscara de maní de Córdoba, que traen marlo molido, y eso es una huella de carbono, porque en realidad son camiones que cargan de 12 a 14 mil kilos y que viajan 400 kilómetros. O sea, cuando vos lo mirás en términos nutricionales y haces una cuenta, empezás a decir que estamos trayendo sarrín. Bueno, sobre este tema empezó a pasar que nos empezamos a dar cuenta que las dietas de los 90 eran muy almidonosas, con una obsesión sobre el maíz, pero que la burlanda creaba una enorme oportunidad. La burlanda se lleva extremadamente bien con el silo de maíz. Es una cosa que todavía se sigue descubriendo hasta qué punto la burlanda húmeda trabaja cooperando con el silo de maíz. El silo de maíz, que era el gran perdedor de los 90, se tomaba valor de oportunidad, no había mucho espacio para poner silo de maíz. Hoy con los híbridos nuevos, aún pagando valor a los engordes a corral, tiene la oportunidad de utilizar casi todo la limpieza de los corrales. La limpieza de corrales, que antes era una cosa casual, hoy es una cosa normal, hoy tiene una tarifa, está tarifado en el precio del animal en estadía por día, o sea que su recolección está tarifada,
Más o menos un animal come de 6.000 a 9.000 gramos por día de ración, de materia seca, excreta el 30%. Eso genera una cantidad, vamos a ponerlo de una manera que el productor lo entienda fácil, unos 40 gramos de urea y unos 35 o 40 gramos de, fosfato, de superfosfato triple. Cuando vos que llevas, antes se tiraba, Patricio, eso. Se no solamente desperdiciaba. se tiraba, todavía se sigue tirando. Claro. Eso concentra la fertilización de cientos de campos que han estado fertilizando y tiene que volver a crear una economía circular, volviendo como silaje al campo. Cuando uno considera que todo el estiércol tiene 1% de nitrógeno y 1% de fósforo o cerca, y lo lleva a valor fertilizante, prácticamente paga la estadía de un animal en hotelería por día hoy. Hoy se está cobrando entre 7 y 8 pesos. Cuando lo llevas a valor urea y a valor superfosfato, lo que el animal excreta, tenés prácticamente 5 pesos ahí en un animal de tamaño mediano. Ahora, lo que más me preocupa es que conceptos que deberían ser muy estudiados en toda la zona donde nosotros estamos todavía en la Pampa Gringa, donde los campos son 80% alquilados, se ha hecho soja sobre soja y han perdido materia orgánica y fósforo. O sea que sí o sí debe volver la materia orgánica y el fósforo. La siembra directa está chocando con un problema sobre las poblaciones, que es el uso del agroquímico. Entonces se puede hacer un poco de agricultura convencional incorporando el estiércol y haciendo círculos de carbono que sean balance cero. Lo más importante, el silo hoy entra en las dietas. En los 90 no entraba, pero hoy entra muy bien y entra con rendimientos altos. O sea, hay que fertilizarlo y ojalá pudiéramos discutir de regarlo con las lagunas. Pero el silo de maíz, el silaje de maíz, hoy usado, tiene un valor de oportunidad cercano a los 7 pesos 50. No puede hacerse muy lejos del ciclo, porque si no la tarifa del que pica es muy alta, con lo cual obliga a todos los productores a llegar a acuerdos contractuales con todos sus vecinos, con la posibilidad de o te lo entrego y me entregas maíz, o me entregas el silaje, o soy tu socio de alguna forma, te alquilo el campo. En cualquiera de los casos, la opción es una opción benéfica para el ambiente, es benéfica para la economía porque con cierta cantidad de silaje, estamos hablando de 20-30%, tal cual en la ración, uno puede mitigar los aumentos a veces desmedidos que tienen las materias primas que se traen de afuera, o sea, uno puede amortiguarlos. Y la realidad es que es un tema donde nosotros hemos dicho esto ya es muy serio para ignorarlo. Hemos hablado con gente del INTA Villegas, que está avanzada para su zona, hemos hablado con gente del INTA Marcos Juárez, hemos hablado con asesores privados en la Pampa Gringa, gente de Caferata, los Salomos, que están muy preocupados por el tema y están muy preocupados por llegar a acuerdos sustentables de largo plazo con los vecinos, entregándole estiércol y tomando el silaje de maíz como un insumo ya estabilizado. Con lo cual, hoy tenemos una división dentro de la empresa que va a trabajar en esto. Tenemos a Jonathan Camaraza, que trabajó en Interpergamino muchos años, y está recolectando todas estas opiniones para ver qué se hace en cada lugar, ¿no? Más o menos la oferta es poner entre 30 y 60 toneladas por hectárea y en todos los lugares del mundo, sea Estados Unidos, sea Australia, sea acá, una plaza de alojamiento es 1 tonelada de estiércol que deja un animal. Eso es así. O sea, no cambia casi ni con el tipo de animal ni con nada. O sea que la verdad que es un tema apasionante porque los que tenemos cierta vocación ambiental nos sentíamos un poco en falta con este tema. Y además es rentable. Patricio, Así que lo resiste, ¿no? diste un ejemplo concreto de los aromos, el feedlot ubicado en Caferata, provincia de Santa Fe. ¿Esto es una aguja en un pajar o empezás a ver que hay establecimientos feedloteros que por ahí no tienen la posibilidad de hacer ellos mismos su propio silo de maíz porque no tienen campo, que empiecen a entablar negociaciones comerciales con productores agrícolas de la misma zona para hacer este tipo de convenios? ¿Cómo lo ves? Ambos dos tienen la misma necesidad. Es decir, antes la necesidad era unidireccional, digamos. Si yo era feedlotero, yo traía todos los insumos afuera y no me importaba. Pero hoy tengo la posibilidad de hacer un insumo, tengo que cerrar un círculo ambiental. Después discutimos si compostaje sí o compostaje no. Para mí es un concepto antiguo el del compostaje. Pero, porque no discutía la huella de carbono, que creo que es un tema que se viene.
Pero hoy el tipo que esté cerca de las ciudades o que tenga relativa distancia eh, está inhibido de usar determinados agroquímicos, ya no los puede usar porque existen las leyes perimetrales en los centros cívicos, centros urbanos, digamos, ¿no? Hoy hasta tenemos varios cintas, Rafaela y Pergamino, que están perjudicados en sus experimentaciones porque están pegadas a la urbe. O sea que hoy existe una necesidad de dos vías, de unos de tomar, además no vamos a discutir, por ejemplo, no solamente que el estiércol tiene 40% de materia orgánica, que eso distribuido entre 30 y 60 toneladas es nada más y nada menos que un 1% por año que puede ganar de materia orgánica, que se perdieron durante más de 50 años de agricultura y con la soja más todavía. Entonces, hoy te diría que existe una discusión que parecería antigua, porque yo conozco clientes míos que han ido a buscar discos, discos de la maquinaria vieja, digamos, pero no es una discusión antigua, en realidad es la más moderna que podemos tener, porque el estiércol es un complejo mucho más integral desde el punto de vista de la cantidad de nutrientes que tienen. Hay gente que piensa que son contaminantes, pero 3 de los minerales que usan los bovinos también los necesita el suelo. Y Vos, no fueron devueltos. vos sostuviste por mucho tiempo una bandera que todavía está enarbolada, que es el feedlot argentino no mide. Esto que estás planteando, yo creo que es una cuestión de presente. El mundo desarrollado habla de la huella de carbono y lo pone como un estandarte y es una daga que nos clavan permanentemente porque no tenemos respuesta. A partir de esto, que me parece que es una muy buena alternativa para ofrecer como respuesta al mundo, digo, ¿seremos capaces de generar información científica seria de lo que se puede llegar a hacer con algo que me parece ha llegado como para quedarse ya en el tiempo? Estados Unidos en el 2030 promete tener balance de carbono cero en la agricultura y ganadería. Yo creo que la Argentina que tiene que tratarse por lo menos una meta modesta. Y si no lo es así, por lo menos que sea a nivel de establecimiento. Yo creo que las grandes revoluciones se hacen cuando todos los establecimientos hacen lo mismo sin que nadie les diga lo que tienen que hacer. Pero claramente esto es un negocio por las dos puntas. Y yo veo a veces los márgenes brutos de la Cámara, y el otro día no es que lo critiqué, pero dije, tenemos que empezar a poner al final del margen bruto, en pérdidas ganancias, el balance nitrógeno, fósforo, materia orgánica que deja un animal valorizado. Entonces, ese número es un valor, hay que ponerlo en valor, no he encontrado la manera de decírtelo, hay que ponerlo en valor para poder encontrar la manera de poder traerlo como... Y por supuesto también todo lo que es la educación del establecimiento al respecto, digamos, ¿no? Patricio, un placer como siempre. Gracias por instalar esta temática tan necesaria. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Saludos a todo el equipo. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. El ingeniero Patricio Bertelli, la necesidad de instalar esta temática que está entre nosotros y a veces no la queremos ver. Miramos de costado y por lo tanto no asumimos el desafío que nos impone esta realidad que, reitero, ya es presente. Pausa breve, regresamos en un minuto.